Hay mucho interés hoy día en el estado después de la muerte. Hay varios libros que han escrito hablando del lugar después de la muerte. Estos casos de muerte cercana, que murieron pero volvieron a vivir y fueron fuera de su cuerpo solo unos minutos, unos segundos, pero vienen regresando con historias. Me gusta la historia de un hijo de 8 años que con problemas de salud y dificultades murió, pero solo por unos minutitos nomás. Y cuando regresó, contó que había visto a su abuelo. Y la cosa es que él nunca había visto a su abuelo. Su abuelo había muerto antes de haber nacido. Entonces sus padres le mostró una foto familiar y inmediatamente con su dedo él indicó, este es el abuelo. Porque lo conoció ahí en el cielo. Hay cosas que no tienen explicación. Historias que nos han contado del otro lado. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de contestar esta mañana es ¿qué pasa a una persona que muere sin Cristo? Uno que nunca de veras ha conocido al Señor Jesucristo. ¿Qué le va a pasar después de su muerte? Y para poder contestar a esta pregunta tenemos que aclarar que hay 3 estados. Y durante esta serie de 4 lecciones vamos a repetir casi en cada lección estos 3 estaciones, estos 3 estados. Primero es la vida ahora y la vida después de la muerte, que podríamos llamar también la vida intermedia, y después viene la vida eterna. Empezamos con la vida de ahora. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Esto es el tiempo entre nuestro nacimiento y la muerte. En la actualidad, el promedio aquí en los Estados Unidos de los hombres es 76 años. Me faltan 6. Entonces tengo que poner mucha atención a lo que estoy predicando. Y a las mujeres, 81. Y siempre preguntan, ¿y por qué las mujeres viven más tiempo que los hombres? Y un hombre que ya no está con nosotros contestó, es que ellas no tienen que vivir con esposas. Y por eso ya no está con nosotros. Pero encontré unas fotos que nos ayudan a entender este asunto de los hombres. Mire este pobrecito. Los hombres piensan que son invencibles y por eso hacen tonterías. Y mire este pobrecito. No solamente es una tontería lo que está haciendo, pero está haciendo soldadura cerquita al tanque de gasolina. Tan inteligente. Y lo que no entiendo, ¿por qué los hombres mueren antes que las mujeres? Otro problema que tienen los hombres es que no saben que la electricidad y el agua no se llevan bien. Pero la verdad no importa si uno puede vivir 10 años más que otro, si uno vive 50 años y el otro 150. Comparando con la eternidad, unos días más o unos días menos es de ninguna importancia. Porque estamos hablando de la eternidad, que por supuesto no tiene fin. Entonces, vamos a ver este asunto de la vida después de la muerte y la vida eterna. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos muy pocos versículos que hablan de la tercera etapa de la vida eterna. En el Nuevo Testamento
Hay muchos versículos que hablan de la vida eterna, pero muy pocos que hablan de la vida después de la muerte, la vida intermedio. Pero Jesús nos ofrece una enseñanza bien clara, es una parábola, pero el problema es que no sabemos si es historia o si es parábola. Es parábola porque suena como parábola, pero habla como que fuera una historia. Y si es parábola, ¿qué es? Es la única parábola que menciona el nombre de uno de los personajes de la parábola. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16. Entonces vamos a leer aquí la primera sección de esta parábola. Lucas 16, empezando con versículo 19. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, ahí está el nombre, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de acá, de allá para acá. Aquí en esta parábola de Jesús encontramos dos personas que mueren. Sus cuerpos son enterrados en la tumba y sus espíritus, podríamos decir sus almas, van a un lugar, este lugar de en medio. Ahora, las escrituras no explican mucho de este lugar en medio, pero en el Antiguo Testamento lleva el nombre Seol. Aquí está la palabra en hebreo. En español decimos Seol. Y el sentido de esta palabra es el lugar de los muertos. A veces refiere a la muerte misma. A veces refiere al lugar donde los muertos, donde sus espíritus van. Está dividido en dos compartimientos. La sección superior es el lado de Abraham, es su nombre, y también lleva el nombre paraíso. La sección donde no queremos estar, la sección abajito, no tiene nombre. Entonces, la palabra Seol refiere al lugar en general. La sección arriba tiene nombre, la sección abajo no lleva nombre, menos el nombre general de Seol. Ahora, al llegar al Nuevo Testamento escrito en griego, la palabra cambia y la palabra que usamos es la palabra Hades. Y en la enseñanza en Lucas capítulo 16, la palabra que se encuentra ahí es esta palabra Hades. También es dividido en dos lugares.
lugar de bendición y lugar de castigo. Ahora, hablando de este lugar de bendición, no goza de la presencia completa de Dios. Está bien estar ahí. Se llama paraíso, lado de Abraham. Pero notamos que no se cuenta con la presencia completa de Dios. Y aquí es la razón. Porque Cristo todavía, cuando contó esta historia, no había muerto, no había derramado su sangre para remisión de nuestros pecados. Podemos ver en el Antiguo Testamento los sacrificios de los animales que más o menos limpiaban los pecados de la gente, pero hemos aprendido en el libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 4 que esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Perdona los pecados durante un año, pero al año siguiente hay que hacerlo otra vez, ya que es imposible que la sangre de toros y de los machos cabrillos quite los pecados. Recuerden ustedes que este lugar del paraíso, este es el lugar donde la gente que creían en Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, al morir, sus espíritus llegaron a este lugar, el lado de Abraham, el paraíso. Y los que no habían creído, los que no habían confiado en Dios, ellos se fueron al lugar de castigo. Ahora vamos a ver en las otras lecciones, y ustedes me tienen que escuchar muy bien, porque de verdad es difícil explicar y requiere varias lecciones, varios sermones para que podamos llegar al final del todo este asunto. Ahorita en este lugar intermedio estamos hablando nada más de nuestras almas y espíritus. Viene el día cuando estos espíritus van a reunirse con el cuerpo resucitado, cuerpo glorificado, cuerpo cambiado, y ahí vamos a ver unos que van al infierno y otros que van directamente al cielo. Pero ahorita estamos hablando de este lugar intermedio, estamos hablando nada más de nuestro espíritu, de nuestro alma. Ahora bien, entonces, muchos creen, y estoy de acuerdo, que recuerden ustedes cuando Jesús en su crucifixión, cuando fue crucificado, habló con el ladrón a su lado y ¿qué le dijo? Hoy vas a estar conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Y muchos piensan que Jesús se fue con el ladrón salvado al paraíso, porque ya tenía efecto su sangre. Entonces Él llevó a los del lado de Abraham a la plena presencia de Dios. Y ahora al morir un creyente, su alma va directamente al cielo con Dios. Entonces, estamos viendo ahí este cambio del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa con los que mueren sin haber aceptado el perdón de nuestro Salvador Jesucristo? Su cuerpo entra al sepulcro y su espíritu va al Hades. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, explica que viene el día después del juicio, en conexión con el juicio, cuando el Hades será echado al lago de fuego. Entonces ahí vamos a ver un calorcito. Entonces, ahorita estamos viendo este lugar intermedio y dentro de poco quiero aclarar que hay un lugar que se llama purgatorio, que los católicos dicen que este es el lugar intermedio, pero vamos a explicar. No estamos hablando, al decir el lugar intermedio, no estamos hablando del purgatorio. Vamos a explicar un poco más sobre esto en un momento. Pero la pregunta que nos queda, entonces, ¿qué es el infierno? Este lugar
de Hades. La visión de Dios no es tanto salvarnos de la muerte, sino Él quiere que estemos con Él durante toda la eternidad. Yo, cuando era joven, yo asistí a una iglesia donde asistía mi abuela. Era una iglesia ahí del campo. Y el predicador era un gringo muy, muy alto, muy corajudo, muy duro. Y siempre predicaba como hora y media. Y siempre tenía este dedo indicando a dónde todos los que le escuchaban iban a ir. No había mucha esperanza de salvación, pero predicó mucho del infierno. Y ahí vas a estar, gritando a todos en la congregación. Entonces yo hice una decisión de aceptar a Jesús y me bauticé, más que todo para no ir al infierno. Pero lo que Cristo nos ofrece no es tanto no ir al infierno, eso sí. Pero lo bueno es que Él nos ofrece la oportunidad de estar con Él, de gozar de su presencia, de estar a su lado. Al morir, al llegar al cielo, ¿cuántos de ustedes van a reconocer a Jesús? Por haber pasado tiempo con Él en oración, por haber estudiado su palabra. Hay una canción, hay un cántico que dice, no sé si voy a llorar o... Yo creo que llorar de gozo. Porque lo conozco. Es un amigo mío. No habrá tanta sorpresa. Bueno, habrá bastante sorpresa, pero no en el sentido que ni sé si debo estar ahí lleno de miedo a ver qué me va a decir. Yo sé lo que me va a decir. Bienvenido, mi hijo. Y ustedes tienen este mismo derecho que Cristo diga lo mismo. Llegar a saber que Él es el mejor amigo. Sí vas a escapar del infierno. Es gracias a Dios. Pero lo bueno es que vamos a estar con Él. Este es lo que pasó a los primeritos creyentes, Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, entonces Dios el Señor estuvo con ellos por las tardes, hablando con ellos, compañerismo, pero como ellos decidieron desobedecer. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines, a los ángeles, y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Un día, por la tarde, paseando por el paraíso con Dios, hablando, gozando de la presencia de Él, y al día siguiente, afuera. ¿Y quién tiene la culpa? Ellos hicieron mala decisión. Igual que todos nosotros hemos hecho decisiones que no debíamos haber hecho. Y por eso ha afectado nuestra relación con Dios. Pero Dios buscó remedio. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo para estar aquí con nosotros, para estar aquí en nuestro vecindario.
para enseñarnos el camino, para abrir este sendero al árbol de la vida eterna. Nosotros solo tenemos que hacer la decisión de aceptarlo. La verdad es que Dios no envía a nadie al infierno. Él simplemente honra su elección. El verdadero amor no obliga a nadie a reciprocar este amor. Para que el amor sea verdadero, tiene que tener libertad de decir que sí o que no. Carolina y yo nos llevamos muy bien, ya 48, ¿verdad? En 26 de agosto, 48 años de matrimonio, me tiene bien entrenado. Y todos los días yo le digo que le amo y ella a mí me dice igual. Pero si sabía yo que ella no podría decir otra cosa menos que me ama, no tendría tanto valor. Si no tiene derecho a decir que no me ama, no tiene ningún valor de decirme que me ama, porque no hay otro remedio, no hay otra opción. Y por eso Dios nos ha dado este privilegio a nosotros, seleccionar, elegir si le vamos a servir o no. Porque el amor tiene que ser verdadero. El amor de Él es verdadero. Y Él quiere saber si el amor de nosotros es verdadero. Y por eso nos ha dado la libertad de seleccionar, de decir que sí o que no. Entonces, por eso, usted tiene que tomar una decisión. Tiene que decir que sí o que no. Y ahora vamos a seguir la lectura de la parábola de Cristo. Él respondió. Está hablando el rico ahí en el lugar de sufrimiento. Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Pero Abraham dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Moisés y los profetas hablan de la palabra de Dios. Y si este no es suficiente, uno que se levanta de los muertos y da noticia, no lo van a responder, no lo van a respetar. Podemos ver la evidencia porque Cristo estuvo muerto 3 días en la tumba. Resucitó y se manifestó delante de 500 personas al mismo tiempo. Mucha evidencia. Y todavía hay personas que dicen que no. Requiere fe, requiere confianza. Ahora, aquí quiero meter una palabra en cuanto al purgatorio. No quiero ofender a los que vienen de la religión católica. No estamos aquí para criticar a ningún grupo. Estamos aquí para predicar a Jesús. Pero al mismo tiempo tengo que aclarar lo que la Biblia enseña. Muchos que al oír del lugar intermedio, el lugar después de la muerte, piensan del purgatorio. El problema es que, los católicos dicen que en el purgatorio, uno que es medio salvo
puede estar ahí un cierto tiempo y si hay rosarios suficientes y oraciones suficientes, sale del purgatorio y va directamente al cielo. Dicen que cualquier persona en el purgatorio, con el tiempo sí va a salir. El problema es que esta palabra purgatorio no se encuentra en ningún versículo de la Biblia, ni la palabra ni el concepto. Aquí quisiera aclarar un poco el problema que yo veo, y yo creo que el problema que la Biblia vea con esto del purgatorio. La salvación es por medio de la gracia de Dios, no es por medio de buenas obras. Este es el mensaje que siempre predicamos, es el corazón del Evangelio de Jesucristo. No somos salvos por medio de buenas obras. Y yo creo que toda la gente sabe que es difícil salvarse por medio de buenas obras, porque uno nunca sabe si es suficiente, si le falta, si debe hacer un poco más. Entonces, con este sentimiento de que le falta un poco, hay dos posibilidades. Decir, olvídese de salvarse a sí mismo por medio de buenas obras y confía en la gracia de Dios, o ahí le damos otros 100 años. A ver si con 100 años más puedes salvarte a ti mismo. Para mí, la doctrina del purgatorio es prueba y evidencia que el ser humano sabe que no se puede salvarse por medio de buenas obras. Entonces, la salvación es por medio de lo que Cristo hizo. No es por medio de lo que nosotros vamos a hacer aquí en esta vida, ni en la vida que viene. Porque nunca jamás habrá tiempo suficiente, dinero suficiente, obras buenas suficientes para pagar lo que yo debo por haber quebrado tantos mandamientos de Dios. La única esperanza que tengo yo es confiar en la gracia de Dios. Y al confiar en esa gracia de Dios, claro que sí que voy a cumplir. Quiero hacer lo que Él me manda, no para ganar mi salvación, sino para dar mis agradecimientos por lo que Él me ha dado. Entonces, podemos ver que Jesús, cuando habló con Pedro, le ofreció las llaves del reino de los cielos. En Guatemala, yo he visto imágenes de San Pedro. Y él tiene su brazo así y ahí tiene llaves. Y entre la gente indígena, la gente de habla quiché, donde trabajamos nosotros, el San Pedro es el santo patrón de los brujos, porque dice que sí o dice que no, porque tiene las llaves. Pero Cristo no está hablando de llaves, para abrir el candado ahí del puertón del cielo. Él está hablando de su palabra. Y cuando Pedro predicó el sermón en el día de Pentecostés, el primer sermón del Evangelio, usando estas palabras como llave, abrió el camino al cielo, porque habló de la muerte de Jesús, habló de su resurrección, habló de la gracia de Dios, que es la única cosa que nos puede salvar. Estas son las llaves del cielo. Hechos capítulo 2, versículo 21. Pedro le gritó a toda la gente para que escuchara que todo el que invoque el nombre del Señor
será salvo. Y esto es lo que les ofrecemos este día. Por supuesto, al creer en Jesús, al poner su confianza en Él, vas a escapar del infierno. Pero este no es como que fuera una póliza de aseguranza contra incendios. Sí nos salva del infierno, pero lo que nos abre es el camino al cielo para estar con Dios para toda la eternidad.